Hoy vamos a hablar una de las contradicciones más interesantes que hay en la Biblia y que se va a evidenciar las dos lecturas que he estado conversando en estos últimos videos, que es la parte de la lectura literal versus la lectura espiritual o interpretativa del SOT. Ya hemos hablado un poco sobre los 4 niveles de interpretación y hoy vamos a seguir haciendo distintos ejercicios. Así que voy a compartir pantalla y vamos a hablar de un tema bastante interesante que es del nuevo pacto, del cual podemos leer lo siguiente. Fíjense, cuando vamos a Génesis 16:7 podemos leer: y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Básicamente esto es un pacto por la eternidad. No va a ser abrogado, no va a ser cambiado, no va a ser quitado. ¿Ok? Segundo punto. Éxodo 31, 16 al 17. Los israelitas deberían observar el Shabbat, el sábado. En todas las generaciones futuras será para ellos un pacto eterno, un pacto perpetuo, una señal eterna entre ellos y yo. En efecto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. La pregunta es, ¿cómo es posible que de alguna manera estos dos hablan de pacto perpetuo, pero de repente leemos aquí en Jeremías, el famoso texto de Jeremías 31, en el verso 31, y dice: he aquí que vienen días que Yahvé, dice Yahvé, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Es decir, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Aquí está. Pregunta reflexiva. ¿Cómo es posible que si promete pacto perpetuo a Israel y pacto perpetuo del Shabbat, tanto en el Génesis como en el Éxodo, luego en Jeremías cambia de intención y promete otro pacto? ¿Acaso entonces Yahvé nos mintió? Entonces aquí existen dos perspectivas, que sería el pacto físico y el pacto espiritual. No vamos a entender esto, va a ser confuso si no tomamos en cuenta varios contextos. Vamos a ver el contexto que ya he hablado muchas veces aquí del nuevo nacimiento. Es decir, aquí en Juan 3, 4 al 6, Jesús dice que es necesario: el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Es decir, se necesita un nacimiento espiritual para ver las realidades espirituales. ¿Ok? Segundo punto, en Juan 6:63, Jesús de Nazaret nos dice que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado o yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, las cosas que se hagan bajo la carne nada aprovechan, no sirven. ¿Ok? Y en Mateo 22:20, curiosamente, cuando le preguntan a Jesús cómo seremos en la resurrección, Jesús responde: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios. ¿Dónde? En el cielo. Estaremos en el cielo, no estaremos en la tierra. Estaremos en un cielo físico. ¿Qué significa cielo realmente? ¿Qué significa entonces ángel? Ya sabemos que ángeles significa malak o enviado. Y estos ángeles o estos enviados vienen de Dios. Pero este cielo es físicamente de otros planetas, de otras galaxias. Estos ángeles son, o estos enviados son espirituales, de otra dimensión. Esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando leemos en Mateo 6, 9 al 13. Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo, venga tu reino. Entonces, ese cielo es el cielo físico, ese cielo es el cielo de las estrellas. ¿Dónde está ese Padre? Fíjense, aquí en Juan 4:24, cuando habla con la samaritana, Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí acepta que Dios es espíritu.
Por lo tanto, ese cielo es espiritual. Y rematamos con Lucas 24:39, que cuando se aparece Jesús dice: mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Los espíritus o las almas son invisibles. Dios es invisible. Su reino no es de este mundo. Su reino no es físico, ni tiene carne física. Nada que se le parezca. Ya a partir de este contexto, ya vamos a entender el tema del nuevo pacto. Ya vamos a entender el tema del nuevo pacto. Realmente, ¿qué quiere decir cuando dice: escribiré mis tablas en sus corazones y pondré mi ley en su mente? Y ahí no se habla de temas literales. Se habla en términos espirituales. Y a partir de aquí es una decisión valiente. Vamos a continuar la lectura de lo que continúa este video a nivel espiritual. O te vas a quedar simplemente a nivel literal. ¿Por qué? Porque en videos anteriores yo expliqué este formato, fíjate, sin tener presente el nuevo nacimiento, ya que este nacimiento nos va a dar la visión espiritual, contexto espiritual, palabra espiritual, un reino de los cielos en espíritu. Sin tener contexto, sin tener presente este tema del nuevo nacimiento, vamos a interpretar equivocadamente todos los textos literales que hablan sobre la espiritualidad y de Dios. Por eso traigo a colación el tema de nacer de nuevo, el tema a colación de Dios Espíritu, el tema de colación de que la carne nada sirve y es el Espíritu el que da vida. Porque a partir de ahí todas las lecturas se van a acomodar a lo espiritual a lo espiritual, la materia a la materia. Porque lo espiritual a oídos y a ojos que no nacen del Espíritu, que no están buscando las realidades espirituales, todo esto le va a hacer locura. ¿Ok? Continuamos entonces. Ese cielo que se refiere a Jesús, mi Padre que está en los cielos, etcétera, etcétera, es un estado de conciencia. Es un plano espiritual no físico porque no se ve, que es el destino del alma, porque ni harán casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Estaremos en el cielo. Por lo tanto, las almas van dirigidas a ese otro plano, a ese estado de conciencia. Y del cielo desciende el Espíritu del Padre, como dice Eclesiastés 12:4. Y el Espíritu retorna a Dios quien lo dio. Ok, ahora la siguiente lectura vamos a darla en el siguiente nivel. Esto lo expliqué en la clase pasada, distintos niveles de interpretación. Tal Peshat, tal Remesh, tal Drash, tal Sot. Peshat es la parte literal y el Sot es la parte del secreto. Y esto lo expliqué con este ejemplo. Cuando leemos Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si lo leemos literal, vamos a leer que tenemos que sacarnos literalmente el ojo. Y así vamos escalando en las profundidades de la interpretación, donde una parte es la parte de los hábitos, de la parte física, otra interpretación más profunda es la parte moral, y otra parte mucho más profunda es la idolatría religiosa, que es la espiritualidad, el sacrificio de la espiritualidad usando un intermediario. Es por eso que di la lectura de qué se refiere realmente cielo. Porque ahora vamos a leer algo interesantísimo cuando usan la palabra cielo. Fíjense aquí en Isaías 65. Vamos al verso 17 y fíjense, presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Es decir, tanto que Yahvé insistía en recordarnos: yo fui el que lo saqué de la tierra de Egipto y ustedes por pacto eterno harán el sábado porque esto representa mi amor por ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el texto de Isaías dice que en un futuro
va a crear cielo nuevo y tierra nueva, donde no se van a volver a mencionar las cosas del pasado, las cosas que hizo Yahvé. Entonces, este cielo nuevo y esta tierra nueva, al contexto que acabamos de darle, el tema del cielo, es un estado de conciencia nuevo en el espíritu. Y una tierra, una corporalidad distinta, que nada que tiene que ver con la carne, porque la carne, que es corruptible, no puede heredar lo incorruptible, como dice Pablo de Tarso. Entonces, cada vez que se habla, cuando descienda el cielo nuevo y la tierra nueva, cuando se cree el cielo nuevo y la tierra nueva, ese cielo tiene que verse como algo espiritual, un nuevo estado de conciencia. Porque si no, lo vamos a leer como que, bueno, las viejas cosas pasaron, entonces se va a acabar este sistema de aquí, y aquí mismo se va a crear lo que sería una tierra donde no va a haber crímenes, donde no va a haber males, etcétera, etcétera, etcétera. Y el texto con el contexto espiritual se habla es de un estado de conciencia. Un estado de conciencia espiritual donde no se va a ver con los ojos físicos, sino que hay que nacer de nuevo para ver ese cielo nuevo y esa tierra nueva. De lo contrario, ese reino prometido no se va a ver. Ahora se va entendiendo por dónde van los tiros de las profecías del cielo nuevo y cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, claro, cuando leemos Hebreos 8:1, aquí siempre está la discusión entre Pablo y el Mesías judío y el Mesías de Pablo. Entonces, claro, Pablo de Tarso saca a colación el tema de Jeremías 31 y al final Pablo escribe: nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué? Porque el mediador de ese nuevo pacto es Jesús. Y listo. Es decir, Jesús como representación de un estado de conciencia espiritual que nos insta a ver de nuevo con los ojos del espíritu, nacer de nuevo. Ese es el nuevo pacto. Un estado espiritual, un nuevo cielo de conciencia. ¿Ok? Entonces, mientras los judíos están esperando un Mesías físico, una tierra física, un nuevo pasaje de temporada de la tierra sin mal, sin justicia, etc., Jesús de Nazaret nos enseña que en realidad ese cielo se va a ver es el nacimiento del Espíritu y no el advenimiento de un reino físico, porque su reino no es de este mundo. Gran diferencia. ¿Ok? Así que, mostrando este texto, fíjense aquí, cuando habla en Apocalipsis 21, dice, ¿no? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora lo pueden entender. Vi un estado de conciencia nueva en el espíritu. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, la ley, las cosas de la carne, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la nueva Jerusalén descender del cielo y de Dios, dispuestas como una esposa ataviada para su marido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Aquí lanzan la interpretación que ya no habrá muerte en el estado físico. Pero aquí, esta partecita de aquí, precisamente yo les quise leer que, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, porque serán como los ángeles de Dios, ¿dónde? En el cielo. Por lo tanto, no es que vamos a resucitar en cuerpo físico. Esa resurrección de la conciencia será en estado espiritual, en un mejor cuerpo. Por lo tanto, eso que se describe en el Apocalipsis es un descenso de un estado de conciencia. Y listo. En el espíritu. Donde ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo el espíritu, porque nacimos en el espíritu. Eso ya lo hablé en videos pasados. Se hace un pelín confuso, pero si se presta un poquito de atención vamos a caer en la cuenta. Por eso es clave
ver de dónde partimos cuando hablamos de cielo. El cielo significa un estado de conciencia espiritual. Y a partir de ahí, todas las lecturas que prometen un cielo nuevo y una tierra nueva es porque se habla de un término espiritual, de una vida física que va a morir aquí y va a trascender la conciencia de nuestro yo de un estado espiritual, donde ahí no habrá muerte, no va a haber llanto, no habrá tribulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, fíjense, la ley antigua, la ley promete, por ejemplo, días de fiestas como el Día del Perdón, el Yom Kippur. Fíjense, se celebra el día de 10 del calendario hebreo, que sería septiembre u octubre. Significa el día sagrado del judaísmo, dedicado al arrepentimiento, el perdón, la expiación de pecados y la reconciliación con Dios y el prójimo. Se da ayuno completo en ese día, se da una oración intensa, se prohíbe trabajar y se pide perdón a otras personas el día sagrado. Es decir, la gente espera un día al año para hacer un gran ritual y pedirle perdón a Dios. ¿Ok? Mediante este día de conmemoración, el día del arrepentimiento, del Yom Kippur. Esto me recuerda a un texto interesantísimo, donde se va a ver reflejado que en vez de nosotros esperar un solo día para que Dios nos perdone o tener un contacto con Dios, ya esas cosas pasaron, porque ya el Espíritu está todos los días con nosotros. Eso lo podemos ver en el texto de la Biblia y ojo, esto hay que verlo a términos espirituales. Fíjense aquí, se los voy a leer. Eso está en Juan 5:1. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al tanque y agitaba el agua. El que primero descendía al tanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el tanque o el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la interpretación profunda de este texto? En vez de esperar un día al año que se muevan las aguas para tú poder curarte, entre muchos que piden y tener la suerte que Dios te mire para que te cure, la conciencia del Espíritu, la conciencia crística o del Mesías va a ti y te sana, sin esperar que haya un movimiento exterior, sin esperar que haya un día exterior, sin esperar que haya algo, una iglesia, un pastor, un ministro, una ley, lo que sea, que te permita el perdón. Por eso dice, el Señor es dueño incluso del sábado, porque el sábado fue hecho para el hombre y el hombre no quedar sujeto como esclavo para el sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Vermo, qué chévere, fino, fino. Así mismo es, lo espiritual, como cuando Pablo lo dice, Pablo se refiere a eso, pero en ese lenguaje antiguo. Ya nosotros ahorita, 2000 años después, tenemos otro vocabulario, tenemos otras palabras. Pero sí, es un estado de conciencia, porque él dice el reino de los cielos dentro de ti, Dios dentro de ti, Dios con todo el reino de los cielos, con su plenitud. Y dice que Jesucristo es la puerta, o sea, la puerta porque está dentro de él. O sea, él nos lleva a ese estado de conciencia, que es lo que se puede llamar espiritual. Lo que pasa es que lo espiritual lo satanizaron esta gente religiosa, o el sistema lo satanizó con la gente religiosa, para que la gente se tranque, cuando se le haga diga espiritual, se tranque con lo religioso, perfecto, en las mentes de las personas terrenales, para que la persona no dé el paso espiritual, negándolo. Pero bueno,
De todas maneras, eso es solito. Lo que hace falta son los oyentes que tú le sueltes la semilla y Dios, bueno, da el crecimiento, Dios lo force a entrar y el Dios lo convencerá, el Espíritu. Y ese es un trabajo de tiempo porque el mismo Espíritu, aunque lo force a entrar, respeta el libre albedrío de cada quien. Porque justamente lo que viene es a darle práctica, ejercicio, que el ser humano ejercite lo que nunca ha ejercitado, lo que tiene y no le da uso porque siempre está obedeciendo mandamientos y mandamientos y nunca se atreve a utilizar su libre albedrío, que es como una de las cosas más sagradas que nos dio a nosotros Dios, pero nos las tuvieron ahí, tú sabes, ahí dormida. A medida que se vaya profundizando en todos los temas, se va una correlación de todo y todo te dice todo. Ahí no va a haber nada tu tía, ahí no va a haber tu tía. Ahí va a estar las imágenes pequeñas que van a conformar la imagen grande. Y se va a ver un panorama más profundo y el horizonte se va a ver claro y se despejan las dudas. Y ahí después de todo eso, que eso es a nivel intelectual, que se conecta a nivel de la acción, a nivel del pensamiento y a nivel del sentimiento. Se hacen una sola cosa. O sea, como dijo Jesús, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. O sea, es todo en un solo objetivo. La mente hacia lo espiritual, el corazón hacia lo espiritual, la acción hacia lo espiritual. Pero de manera espontánea, no uno fingirla, sino eso se va a dar de manera espontánea, en el tiempo. Por eso que eso se lleva tiempo, porque la carne está sujeta al tiempo y amerita la carne aprender. Es la carne, pues. Y así poco a poco. Entonces es una enseñanza bastante bonita que se puede sacar no solamente de lo literal, sino también de lo interpretativo. Es decir, ya no vamos a esperar movimientos externos o movimientos astrales, los cabalistas me entenderán, para que nosotros podamos tener correcciones, sino que ahora podemos acudir al Espíritu cuando se nos venga la gana. ¿Por qué? Porque ya somos hijos bajo el dominio del Espíritu. Es la gran diferencia. Esta clase nace observando algunas explicaciones de Ahava Ben Shammai bastante interesantes de Gibson. Antes se llamaba Caída del Sistema. Y básicamente es trascender la lectura literal a lo espiritual. Si no tomamos el contexto de nacer de nuevo del Espíritu, si no tomamos el contexto de que las cosas espirituales nada tienen que ver con las cosas de la lectura de lo que vemos, sino hay que verlo de la perspectiva de la conciencia, vamos a seguir peleando y vamos a seguir divididos y vamos a ver quién tiene la traducción más correcta, o vamos a pelear entre judíos y cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante y por eso estoy tratando de explicar en lo posible cosas que cada vez se vuelven un poquito más difíciles de explicar, porque claro, para ojos que no quieren ver lo espiritual, no le interesa lo espiritual, le va a sonar como que mira, te estás inventando todo eso. Y las escrituras no se deben de tratar así, se deben de tratar según el contexto histórico y según el contexto literal. Y hasta ahí no te puedes mover. Entonces, eso ya depende de cada persona, cómo trate las escrituras. Y yo, de alguna manera, estoy mostrando lo que voy avanzando en mis investigaciones. Así que nada, si quieres ver las investigaciones completas como este análisis, puedes ir a esta lista de reproducción donde de alguna manera puedes ver análisis literal, análisis espiritual, algunos conflictos teológicos entre el cristianismo y el judaísmo y muchísimas otras cosas más. Mi nombre es Simón Guardia y nos vemos en una próxima oportunidad después que te suscribas. Hasta mañana.